El amor es el sentimiento que nos motiva y da fuerzas cada día. Por amor nos volvemos mejores personas y alcanzamos lo que creíamos imposible. Si deseas conocer un amor puro, verdadero y desinteresado, abraza a Dios en tu corazón. Esta es La Voz Alegre, un espacio radial que te acerca e invita a conocer la grandeza del Padre Creador y su Hijo Jesús. La Voz Alegre. La Voz Alegre. Tiempo en esta estación radial para disfrutar La Voz Alegre, un programa que pretende acercarte a Dios, su palabra y la inmensidad de su amor por todos. Yo soy Adrián Torres y le doy las bendiciones a mi colega Milagro García y por supuesto a nuestro querido productor general José Castillo. Bienvenidos, hermanos. Hola Adrián, bendiciones para ti, para quienes escuchan y para José Castillo también. Un saludo a ustedes, Milagro y Adrián, a nuestro equipo de trabajo y a ti, amigo oyente, que nos sintonizas. Durante los próximos minutos tendrás la oportunidad de escuchar música positiva y de buen gusto y mensajes de fe y esperanza basados en la Biblia, la palabra de Dios. Ya escuchaste, así que mantén la sintonía junto a este equipo de trabajo que hoy te regala una nueva emisión de La Voz Alegre. Luces en la radio brillan, nos invitan a soñar. La voz alegre nos ilumina con amor que no va a fallar. Suelto las riendas, hago mi parte. Difícil tarea, la de domesticarme. Siento en mis venas la sangre que hierve y dentro de mi alma el miedo que vuelve, porque no quiero repetir viejos errores. Ya el pasado me enseñó y dejó lecciones, porque la vida tal cual es, no es otra cosa que un manojo de emociones, y la verdad la tiene Dios, y me la cuenta en canciones. Sigo buscando cumplir mi destino. Hoy tengo confianza, sí, que este es el camino. Ya las fronteras han desaparecido. Otra cosa que un manojo de canciones, ilusiones y emociones, porque no quiero repetir viejos errores, y el pasado me enseñó y dejó lecciones, porque la vida tal cual es, no es otra cosa que un manojo de emociones, y la verdad la tiene Dios, y me la cuenta en canciones. Suelto las riendas. Bienvenidos a Asuntos de Familia, una mirada diaria al mundo real de padres e hijos. Soy su anfitrión, Paul Kendall. Nuestra sociedad valora la educación. Pasamos 13 años de nuestra vida yendo a la escuela,
y muchos van a pasar entre 4 y 6 años en la universidad. Queremos que nuestros hijos tengan buenas calificaciones, ya que después de todo necesitarán esa educación cuando obtengan un trabajo. A decir verdad, la mayoría de nosotros como adultos no utilizamos todo lo que aprendimos en la escuela. Sé que tomé álgebra, pero no puedo recordar una sola cosa al respecto, salvo que estaba confundido. ¿Por qué entonces pasamos años pasando clases que nunca usaremos? Los educadores insisten en que se trata de desarrollar un dominio de las habilidades básicas. Se podría decir que están entrenando tu cerebro para resolver una variedad de problemas en la vida. Igualmente importante en la vida es la enseñanza de los valores morales y la guía espiritual, y no hay mejor lugar para aprender que en la iglesia. Un niño que crece en la iglesia no puede recordar todas las lecciones de la escuela dominical, sino que desarrollará un dominio de las habilidades básicas. Cuando sea mayor, puede que no sea capaz de citar el capítulo y el versículo, pero están ahí en su corazón y afectará sus decisiones y la forma en la que vive. Muchos cristianos tienen el deseo de hacer del mundo un lugar mejor y ver que las personas transforman sus vidas de la oscuridad a la luz. Al igual que cualquier vocación, mientras más formación tiene un cristiano, más eficaz será en marcar una diferencia. Efesios 4:12 dice que debemos ir a la iglesia para ser equipados, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero para varios, la escala de valores para asistir a la iglesia es lo mucho que les gusta la música y el pastor. No recuerdo muy bien a mi profesora de inglés en la escuela elementaria, pero ella me enseñó a hablar bien. Ella me enseñó realmente a hablar muy bien. Así será con las lecciones de vida que usted y sus niños aprenden todas las semanas en la iglesia. ¿Saben? Realmente no puede darse el lujo de perder la oportunidad de la educación cristiana que una buena iglesia puede proporcionarle a usted y a su familia. Y por favor, no confíe en el viejo dicho que dice, haz lo que yo digo y no lo que hago. Y no envíe a sus hijos a la iglesia con la vecina. Dé el ejemplo de levantarse, prepararse e ir a la iglesia como una familia. Después de todo, vale la pena. Aquí le dejo una ecuación algebraica que nunca falla. Su familia más iglesia igual una vida mejor para todos. Estos son Asuntos de Familia y yo soy Paul Kendall en la voz de Marco Angles. Para más información, visite nuestra página web asuntosdefamilia.org. Somos La Voz Alegre. Puedes contactarnos mediante el número de WhatsApp Más 53 50 39 50 29. Más 53 50 39 50 29. En este chat puedes dejar tu opinión, sugerencia o saludo. Más 53 50 39 50 29. La Voz Alegre. Contáctanos. Antes de ti nunca vi colores como hoy. Todo era gris sin descubrir cómo alumbraba tu corazón. Y sé que muchas veces no hice caso cuando estabas tocando a mi puerta, pero solo en ti hay el descanso, la paz en medio de esta tormenta. Solo contigo es que yo me siento bendecido. Gracias por quedarte aquí conmigo. Solo en ti encuentro el abrigo de mi corazón. Llegaste y en mi vida te quedaste. Ya no quiero ser como antes. No sigo pa' atrás, miro pa' adelante. No pa' atrás, no pa' atrás, miro pa' adelante. No pa' atrás, no pa' atrás, miro pa' adelante. No pa' atrás, no pa' atrás, miro pa' adelante. Las cartas sobre la mesa, tenía tanta duda en mi cabeza, hasta que tú llegaste y ahora tengo la certeza que tu amor es todo lo que yo necesitaba. Tu amor es lo que me faltaba. Rompiste las cadenas, pagaste la condena que tenía, y esta melodía habla de ti. Y aunque es difícil esta vida y no es color de rosa, no importa, yo la vivo junto a ti. Mírame, libre soy, libre soy, libre soy, por lo que tú hiciste en la cruz. Mírame, libre soy, libre soy, libre soy, por lo que tú hiciste en la cruz. Contigo es que yo me siento bendecido. Gracias por quedarte aquí conmigo. Solo en ti yo encuentro el abrigo de mi corazón. Llegaste
que muchas veces no hice caso cuando estabas tocando a mi puerta, pero solo en ti hay el descanso, la paz en medio de esta tormenta. Solo contigo es que yo me siento bendecido. Gracias por quedarte aquí conmigo. Solo en ti encuentro el abrigo de mi corazón. Llegaste y en mi vida te quedaste. Ya no quiero ser como antes. No sigo para atrás, miro para adelante. Pa' atrás, no para atrás, miro para adelante. Pa' atrás, no para atrás, miro para adelante. Pa' atrás, no para atrás, miro para adelante. Enseñanzas bíblicas para la sanidad interior con la doctora Liz Millán. Hablemos de la importancia del perdón. Te presento algunos puntos importantes sobre el perdón a fin de que reflexiones y medites en su alcance. Todos se basan en experiencias personales y también en casos que he visto en mi oficina como consejera profesional. Número 1. El perdón es una decisión. Por encima y más allá de la profundidad de la herida, de cuán hondo nos lastimaran o de quién provenga el daño, Dios ya ofreció su gracia para ayudarnos a vencer. Número 2. Mientras más íntima y profunda sea la relación que las personas tengan con Dios, más fácil les resultará perdonar y seguir adelante. Hay cosas que solo con la ayuda del Señor se pueden lograr. Número 3. Para hablar del perdón, lo justo es que reconozcamos la realidad del dolor infligido. Si no nos hubieran lastimado, no habría necesidad de perdonar. 4. Debemos reconocer cuánto nos duele lo que nos sucedió. Cuando hay aceptación, comienzan los cambios. 5. Completar el proceso de perdón es un fundamento para ser feliz. Es imposible, escucha bien, es imposible vivir en plenitud y gozo sin haber perdonado. 6. Tiene que llegar el momento en el que se mueva uno de la zona emocional de dolor y no quedarnos atascados en lo que pasó. Constantemente escucho personas que de lo único que hablan es de lo que les pasó. Los que mantienen sus memorias activas con los momentos en los que les hirieron, casi siempre esas personas están llenos de amargura. Seguramente tú conoces a alguien así. Siguiente punto. Uno de los mayores problemas que tienen las personas lastimadas es su tendencia a herir a otros. Dicho de otra forma, los que han sido lastimados, lastiman. Aún cuando esa no sea tu intención consciente, se pueden transferir las amarguras de la vida a quien menos se lo merece. Siguiente punto. Perdonar es deshacerse de la amargura. Cuando nos negamos a perdonar, le damos lugar a la aflicción, le damos lugar a la ira, a la tristeza, a la irritabilidad, a las enfermedades físicas y también a la depresión. Te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas cargando una aflicción por la falta de perdón? ¿Todavía te duele o te molesta lo que te hicieron? Mientras más rápido se perdone a nuestros ofensores, mucho mejor será para nosotros. No tenemos que esperar a que las personas que nos hicieron daño nos pidan perdón para nosotros entonces perdonarles. Miren, esto es casi a diario que yo lo repito dando terapias. No debemos condicionar el darle un cierre emocional a los daños que nos infligieron al hecho de que haya una admisión de la falta en quien nos ofendió. ¿Cuánta gente te ha lastimado y nunca has reconocido el daño que te han hecho? Yo soy un testimonio de eso. No todas las personas que me han dañado me han pedido perdón. Perdonar tiene muchos beneficios. Cerrar ciclos nos hace libres. Cuando las personas completan el proceso de perdonar,
suelen sentirse más felices, con mayor confianza en sí mismas, se aceptan mejor, tienen una mejor autoestima y caminan por la vida con mayor ímpetu. Por experiencias propias reconozco que la decisión de perdonar no es fácil. Sin embargo, es la única manera de seguir adelante. La mejor ruta es la que produce la restauración de nuestra alma, y esa no es otra que la senda del perdón. Si tomamos el camino de atarnos al dolor de lo que nos han hecho, esa amargura echará raíces en nuestra alma. Y eso no es justo, ni para nosotros mismos, ni tampoco para los demás, para las personas que amamos. No hay límites en la paz que se experimenta cuando se perdona. Y la voluntad del Señor para tu vida es que vivas en paz. Escucha lo que dice Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 18. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Quiero acompañarte en esta hora a hacer una oración. Dios eterno, aunque soltar no es una tarea fácil, estoy seguro de que con tu ayuda y fortaleza no hay nada que yo no sea capaz de lograr. Puedo reconocer que dentro de mí hay puntos sensibles, heridas que no están cerradas por completo y asuntos difíciles que consideraba resueltos. Hoy, Padre Celestial, por tu sublime gracia, me diriges con amor hacia mi restauración. Tu voluntad es que yo sea feliz y navegue por inmensos mares de victoria. Hoy me desato, disfruto del hermoso regalo de perdonar y soltar toda consecuencia del daño. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Te invito a que hagas tuya las siguientes declaraciones. Hoy encuentro un tesoro porque decidí reconstruir el pasado. El amor del Señor es más fuerte que cualquier daño que me hayan hecho. Abro mi corazón al poder restaurador de Dios. Soy libre de cada dolor, ira y culpa. Todo está bien en mi alma. He perdonado, me siento seguro en el amor del Señor. Oye, te invito a que sigas adelante. Cuando soltamos esas ataduras del pasado, podemos recibir mejor las bendiciones del futuro. Si tenemos nuestras manos llenas de todas las heridas que nos hicieron, ¿en qué manos vamos a cargar los bellos regalos que el Señor tiene para nuestra vida hoy? Has escuchado Enseñanzas Bíblicas para la Sanidad Interior con la doctora Liz Millán. Parte de este contenido lo encuentras en sus libros Gana la batalla en tu interior y Una mujer como tú, publicados por Editorial Unilit. Recordando su pasado con tanto dolor en la prisión, esperando su momento. Su verdadero nombre casi nadie escuchó, solo el ladrón le decían allí dentro. Puso resistencia cuando abrieron esa puerta y lo empezaron a golpear. Entendía que eso merecía por vivir aquella vida que jamás pudo cambiar.
Y allí le esperaba aquella cruz, caminando a paso lento, lentamente iba muriendo. Y allí se apagaba toda luz, recordando los momentos que le hicieron vivir esto. Y allí se preguntaba otra vez: ¿acaso aún hay esperanza para mí? ¿Será que hay algo más o todo acaba aquí? Lleno de dolor y tanta desesperación, reconoció al que estaba a su lado, que llevaba puesta una corona especial y sin razón estaba allí crucificado. Recuerdo que había escuchado que podía hacer milagros y cambiar el corazón. Esperaron y simplemente con mirarlo se dio cuenta del amor en sus ojos de dolor. Y allí se encendía una luz que acababa con el miedo en el último momento. Solo acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: vas a estar conmigo en un lugar donde el dolor ya nunca más existirá. En mis palabras solo tienes que confiar, que a personas como tú vine a salvar. La Voz Alegre, un espacio radial que te invita a conocer el mensaje de luz, esperanza y amor de Dios. Acompáñanos. Tengo esperanza aquí en mi alma. Radiodifusora Cristiana Mundial presenta Inolvidables Conversaciones con Jesús. Impactantes temas que Jesús, el Hijo de Dios, trató con diferentes personas en el marco de una conversación personal. Hace más de 2000 años, Jesús anduvo en este mundo haciendo el bien a todos y enseñando sobre la fe en Dios y el diario vivir. En su andar, se encontró con diferentes tipos de personas en diferentes condiciones físicas y espirituales y bajo diferentes circunstancias. Jesús les hablaba palabras de aliento, de fe y de esperanza, palabras que reflejan el amor y la sabiduría de Dios. A pesar que estamos en otros tiempos y en otros lugares, las palabras de Jesús siguen teniendo la misma relevancia que en el pasado.
ya que los seres humanos seguimos teniendo las mismas dificultades, los mismos temores, las mismas dudas y las mismas necesidades que tenían las personas con quienes Jesús entabló una conversación 2000 años atrás. Le invitamos en este momento a ser parte de una de estas inolvidables conversaciones con Jesús. Tengo esperanza. Le presento a Samuel. Él es uno de los hombres más amistosos y agradables que usted pueda conocer. Cuando Samuel se acerca a usted y le estrecha la mano o le da un abrazo, lo transporta a otro mundo. Es un mundo en el que usted es importante. Usted se siente amado, aceptado, bien recibido. Aún las personas que pasan 2 minutos con Samuel se marchan felices. No sé qué es lo que tiene Samuel, pero ha encontrado la manera de hacer que las personas se sientan bien con ellos mismos. Hay algo, sin embargo, que usted no oirá decir a Samuel. Él nunca dirá nada sobre sí mismo. La mayor parte del tiempo él habla acerca de usted. Casi siempre comienza la conversación con un «me alegro mucho de verte». Ocasionalmente puede que se refiera a algo bueno que su esposa haya dicho sobre usted. Pero no importa lo que diga, usted siempre será el centro de la conversación de ese hombre. Eso es interesante porque Samuel podría decir algunas cosas sobre él. Él le podría decir, por ejemplo, que fue uno de los más condecorados catedráticos en una universidad de fama mundial durante su carrera profesional. Le podría decir que creó ciertos procedimientos en un campo académico que ha tenido una aceptación universal. Le podría decir sobre los viajes que ha hecho alrededor del mundo para ser honrado por varias sociedades profesionales. Le podría decir que aún a su edad de 91 años, líderes en su campo profesional lo llaman para consultarle. Le podría decir sobre sus hijos quienes están en la cima de sus respectivos campos. Uno en una de las principales universidades y el otro como cabeza de una de las más grandes compañías farmacéuticas. Un día me tocará ofrecer palabras de encomio en su funeral. Y solo si toco superficialmente los puntos sobresalientes sobre sus logros, será un discurso largo. Cuando ofrezca esas palabras de encomio en su funeral, sé qué palabra usaré para describir a Samuel. Humildad. Él es un hombre humilde y abnegado. Y por supuesto la razón por la que su humildad sobresale de esa manera es que es tan rara. Piense sobre la mayoría de nosotros. Nos gusta hablar de nosotros mismos, de nuestros logros, de nuestras familias y de nuestros problemas. Qué raro es encontrar a personas como Samuel que están dispuestos a poner su atención en los demás y no en ellos mismos. El Maestro Jesús habló sobre la humildad en más de una ocasión. Una de esas historias de Jesús comenzó así. 2 hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo diciendo, «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de lo que recibo». Esa es una oración un poco extraña. No fue tanto una oración como lo fue una sesión de autoexaltación. Soy un gran hombre, Dios. No solo soy bueno, sino también piadoso. Y ciertamente no soy como este miserable recaudador de impuestos que ha vendido su alma al diablo al ponerse al servicio del odiado Imperio Romano para colectar impuestos de nosotros. Él fue muy explícito, ¿no es así? Jesús continuó su historia. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, «Oh Dios, ten compasión de mí». ¡Qué gran diferencia! No sé si este hombre se llamaba Samuel, pero su actitud me recuerda a mi amigo. Su oración no consistió en gloriarse a sí mismo. Fue exactamente lo opuesto. Él sabía que era imperfecto. Sabía que su vida estaba llena de errores o pecados, como le llama la Biblia, y fue lo suficientemente humilde como para admitirlo. Al notar la personalidad de cada hombre, estoy seguro que este hombre religioso se ubicó ante la vista de todos para que pudieran ver su piedad
y tal vez oír su oración. Al recaudador de impuestos, por otra parte, lo imagino en una esquina oscura, cabizbajo, expresando su oración de tal manera que solo Dios oyera. No nos sorprende que la historia termine con Jesús diciendo: les digo que este, es decir, el recaudador de impuestos, y no aquel, es decir, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo aquel que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No sabemos exactamente a quién dirigió Jesús esta historia. A ellos se les describe en la Biblia simplemente como aquellos que, confiando en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás. Quisiera pensar que la historia solo se la dirigió a aquellas personas, pero realmente el ellos de la historia también somos nosotros hoy día. Es tan fácil creer que nosotros estamos bien y los demás no lo están. Espero que aquellas personas que estaban alrededor de Jesús entendieran la moraleja de la historia. Y también espero que nosotros entendamos el mismo mensaje. La autoexaltación debe ser rechazada y la humildad debe ser abrazada. ¿Entendemos el mensaje? Si este es el caso, esta será una conversación de Jesús que nunca olvidaremos. Una conversación que cambiará totalmente el curso de nuestras vidas. Tengo esperanza aquí en mi alma. Esperamos que, como a tantas otras personas, esta conversación con Jesús haya impactado para bien su vida. Así como las palabras de Jesús han transformado la vida de millones de personas a través de los siglos, confiamos en que harán el mismo efecto en los que las oyen hoy con fe en estos tiempos. Le agradecemos su atención y le invitamos a volver a sintonizarnos en otro segmento de Inolvidables Conversaciones con Jesús. Tengo esperanza. Somos La Voz Alegre. Puedes contactarnos mediante el número de WhatsApp. Más 53 50 39 50 29. Más 53 50 39 50 29. En este chat puedes dejar tu opinión, sugerencia o saludo. Más 53 50 39 50 29. La Voz Alegre. Contáctanos. Es la roca de mi ser, es el que da paz a mi corazón, es el sol que ilumina mi vida, si lo es. Su dulce nombre es Jesús, por siempre lo cantaré, lo esperaré, porque Él es mi Salvador. En mi corazón tengo a Cristo, de la mano voy, con Él hasta el cielo. Yo cantaré que tengo un amigo cuyo nombre es Jesucristo. Hoy le doy mi corazón. Es la roca de mi ser, es el que da paz a mi corazón, es el sol que ilumina mi vida, si lo es. Su dulce nombre es Jesús, por siempre lo cantaré, lo esperaré, porque Él es mi Salvador. Pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Radiodifusora Mundial Cristiana presenta su programa Verdadera Vida, con el ministro del Evangelio, José Castillo Jr. Cápsulas bíblicas y comentarios orientados a exponer la manera de vivir la vida según Dios. Convencidos de que nuestro Creador no solo nos dio la vida, sino también nos dio instrucciones sobre cómo vivirla, buscamos cómo exponer principios de la palabra de Dios que producen este estilo de vida que hemos llamado verdadera vida. Y ahora con ustedes, José Castillo Jr. Hay muchas cosas que pueden ocurrir en la vida que nos pueden hacer dudar de Dios. Puede ser una enfermedad crónica, la muerte de un ser querido, la pérdida de un hijo o problemas financieros. En fin, la lista puede extenderse aún más. Algunas veces perdemos la esperanza de encontrar respuestas a nuestras preguntas y dejamos de preguntar. Hay otras ocasiones, sin embargo, cuando Dios nos pregunta. Cuando nos pregunta si hemos de vivir en fe o sin esperanza. Y las preguntas de Dios
siempre merecen una respuesta. En la Biblia, Abraham y Sara eran personas de fe. Ellos habían seguido las pautas divinas, no siempre sabiendo hacia dónde iban, y Dios los bendijo. Dios también les prometió un hijo cuya descendencia formaría una nación. El único problema era que Abraham y Sara no solo no tenían hijos, sino que eran muy mayores, demasiado mayores para tener hijos. Abraham creía a Dios, pero tenía dificultad en dejar todo en las manos de él. A medida que pasaba el tiempo, ellos debieron haberse preguntado si la promesa de Dios llegaría a cumplirse. Abraham era un nómada que habitaba en tiendas o casas de campañas, y un día mientras estaba afuera de su tienda vio que se acercaban 3 hombres. Él les dio la bienvenida y pidió a Sara que horneara pan para ellos. Le pidió también a su siervo que sacrificara un becerro y que lo preparara para que ellos comieran. Los 3 hombres disfrutaron del banquete, y a medida que la conversación se desarrollaba, le fue obvio a Abraham que estos no eran hombres ordinarios. Cuando hablaban, lo hacían de parte de Dios. Uno de ellos dijo que regresaría dentro de 1 año. Para ese tiempo, Sara habría de haber dado a luz un hijo. Sara estaba dentro de su tienda escuchando toda la conversación. Cuando escuchó lo que aquel hombre le había dicho a Abraham, se rió burlándose de aquella idea tan ridícula. Era tan increíble que después de todo el tiempo que había pasado, ella tendría un hijo. Hacía mucho tiempo que ella había dejado de tener esa esperanza. Dios escuchó la risa de Sara, sin embargo, y preguntó por medio de aquellos hombres por qué se había reído. Y después le hizo una de esas preguntas que deben ser contestadas. La pregunta es la siguiente: ¿hay algo imposible para Dios? Génesis capítulo 18, verso 14. Hay solo 2 maneras en que esta pregunta puede ser contestada. Si la respuesta es sí, si creemos que hay obstáculos que Dios no puede superar, entonces nosotros no creemos en Dios del todo. Si Dios es la causa final de todo lo que existe, entonces Él es suficiente. El Dios que creó el universo debe ser capaz de sustentarlo. Si, por el otro lado, contestamos no, con ello estamos afirmando que Dios tiene todo el poder que necesita para cuidar de su mundo. Si este es el caso, solo nos queda una cosa por hacer, lo cual es confiar en que Dios guarda sus promesas. Era absolutamente irrazonable esperar que Abraham y Sara tuvieran un hijo en su avanzada edad. Pero algunas veces la fe no es compatible con la razón, ni se ajusta a ella. La fe no resulta razonable a aquellos que creen que lo saben todo, o a aquellos que creen que todo debe continuar como siempre. Aquellos que creen que nada puede cambiar. Pero aquellos que se atreven a creer en Dios, que se aferran a la esperanza de que algo nuevo puede pasar, algo más grande que cualquier cosa que ellos han experimentado, para estas personas, nada es imposible para Dios. Ahora, esto no significa que Dios hará todo lo que nosotros queremos que haga. Más bien significa que Él hará todo lo que ha prometido hacer. Jesucristo reconoció esto. Cuando sus discípulos estaban asombrados de lo difícil que es salvarse, Jesús explicó que era algo que solo Dios podía lograr. Les dijo: hay algunas cosas que la gente no puede hacer, pero que con Dios todo es posible. Marcos capítulo 10 y verso 27. Al acercarse su muerte, Jesús, sin embargo, reconoció que Dios no siempre hace lo que le pedimos. Él confesó: Padre, todas las cosas te son posibles. Y después pidió: si quieres, pasa de mí esta copa, significando su muerte, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Marcos capítulo 14, verso 36. Jesús sabía que Dios lo podía rescatar de la muerte.
también sabía que los propósitos de Dios eran mayores que lo que él quería. Aquellos que verdaderamente creen que nada es imposible para Dios, aquellos que confían en que Él es capaz de convertir toda la mala circunstancia en algo bueno, saben que pueden confiar en su bondad, aun cuando no puedan ver o entender lo que Él quiere hacer. Los hombres preguntaron a Sara, ¿hay algo imposible para Dios? Pero Sara no contestó. Sin embargo, Sara dio a luz a un hijo, tal y como Dios lo había prometido. Dios fue fiel a su promesa, a pesar de las dudas de Sara. Nuestras expectaciones no limitan el poder de Dios. Dios es fiel. El apóstol Pablo citó parte de uno de los himnos cristianos más antiguos cuando escribió: si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 13. Nada es imposible para Dios. Su poder es suficiente y su carácter es siempre fiel. Habrá momentos en que le haremos preguntas a Dios, pero también debemos permitirle a Él que nos haga preguntas. ¿Hay algo imposible para Dios? Canto en mi alma y lo tengo que cantar. Tu espíritu en mi vida me hace. Y ahora con ustedes, para ampliar un poco más sobre el tema de hoy, los ministros del Evangelio de Jesucristo, Fabio y Marta Quintero y José Castillo Jr. Canta mi alma y tu nombre yo honraré. Canta mi alma. Bienvenidos a esta segunda parte del programa de Verdadera Vida. Hoy hemos comenzado una nueva serie titulada Preguntas que merecen una respuesta. José, ¿de qué se trata esta nueva serie? La serie se trata sobre preguntas bíblicas, preguntas que aparecen en la Biblia, que algunas personas hicieron a Dios en diferentes circunstancias, y preguntas que Dios le hace también a ciertas personas para motivarlos. Es interesante que esto se asemeja mucho a la vida real. Nosotros, a través de tribulaciones y situaciones que no entendemos en la vida, comenzamos a hacerle preguntas a Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no entiendo lo que está pasando? ¿Por qué si yo vivo de esta manera me pasa lo otro? ¿Por qué quiero esto y no lo logro? Son preguntas que generalmente nosotros en nuestro estado natural le hacemos a Dios porque no entendemos lo que está pasando. Nuestro conocimiento es limitado. En cambio, cuando Dios hace una pregunta, nunca lo hace por ignorancia. No quiere decir que porque Dios hace esa pregunta, quiere decir que Dios está sin saber cuál es la respuesta y quiere que los seres humanos le demos la respuesta. Las preguntas de Dios siempre son retóricas, es decir, con el fin de motivar al ser humano a reflexionar sobre cierto aspecto de su fe y su vida. La pregunta que estamos tratando hoy es: ¿hay algo imposible para Dios? ¿Podría situarnos en el contexto en el que ocurre esta pregunta, José? Por supuesto. Es Génesis capítulo 18. Hay una historia muy interesante ahí sobre Abraham y Sara. Por cierto, gran parte de Génesis trata sobre la vida de Abraham. Es la persona a quien Dios llama el padre de la fe en su palabra. Es un hombre cuya fe es destacada. Su esposa compartía esa fe con él. Eran personas que creían en el Dios verdadero. Personas que en base a la fe que ellos tuvieron obedecieron a Dios y Dios los supo bendecir grandemente. Pero en Génesis 18 encontramos una situación bien interesante. Dios hacía muchos años le había hecho una promesa a Abraham diciéndole que le iba a dar una descendencia numerosa. Pero el tiempo pasó y Abraham comenzó a ver que él se estaba poniendo anciano y estaba viendo que su esposa estaba también anciana y Dios no había cumplido su promesa. Y entonces comenzó a tener este tipo de inquietud como cualquier ser humano la pueda tener después de recibir una promesa divina, al ver que no se materializaba lo que Dios había prometido. Y dentro de este contexto se aparecen 3 varones, dice la Escritura. No dice quiénes eran específicamente, pero sabemos que
por lo menos uno de ellos estaba hablando de parte de Dios, y Abraham lo supo reconocer. Este varón le dijo, bueno, al cabo del tiempo de la vida, quiere decir 9 meses, tú vas a tener un hijo con tu esposa. Sara estaba escuchando lo que el ángel estaba diciendo, y en una reacción burlesca se echó a reír, se puso a reír. Y este varón se dio cuenta de que Sara estaba riéndose, y por eso la confrontó con esta pregunta. ¿Hay algo imposible para Dios? Esto obviamente aparece en la Nueva Versión Internacional. ¿Hay algo imposible para Dios? En la Reina Valera plantea la pregunta, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? La pregunta es igual, es equivalente en ambas versiones, pero lo cierto del caso es que la pregunta que le hace el ángel viniendo de Dios no era una pregunta de ignorancia, era una pregunta que merecía una respuesta de parte de Sara. Bueno, ¿y por qué crees? Es algo curioso que el ángel le hace esta pregunta a una persona que había vivido gran parte de su vida por fe. Sí, el hecho de que nosotros hayamos vivido por fe en el pasado no nos garantiza de que vamos a vivir por fe en el futuro. Uno no puede sentarse a disfrutar solamente de las victorias pasadas en la fe. Uno tiene que mantenerse alerta y procurar todo el tiempo que la fe no decaiga. A pesar de que Abraham es uno de los héroes de la Biblia, era un ser humano de carne y hueso, igual Sara. Y al ver ellos que realmente el tiempo estaba pasando, ya desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de lo que se conocía y se conoce entre los seres humanos, ya era imposible que ellos pudieran, que Sara pudiera concebir y Abraham pudiera engendrar un hijo. Ellos comenzaron obviamente a tener sus dudas si esto alguna vez se iba a realizar. Y es por eso que la pregunta se le hace, porque lleva como fin hacerlos reaccionar. Los confronta con una idea que creo yo que nos toca a todos nosotros. Yo creo que esta pregunta merece que todos nosotros nos sentemos, reflexionemos y la contestemos. ¿Hay algo imposible para Dios? Sí, precisamente yo estaba pensando en eso mismo, en que la pregunta no solamente era para Abraham, era una pregunta para el que está leyendo, porque es una pregunta que también nos toca a todos, exactamente. Voy a citar algo que dijiste en la presentación. Si creemos que hay obstáculos que Dios no puede superar, entonces nosotros no creemos en Dios del todo. Para mí es una afirmación que sorprende un poco. ¿Puedes explicarnos qué quieres decir con esta afirmación, José? Oh, claro, sí. Realmente cuando se nos hace esa pregunta, tenemos que contestar de una forma definitiva. Si creemos que hay algo que es imposible para Dios, entonces no creemos en Dios del todo. Por lo menos en el Dios bíblico. Porque el Dios que nos presenta las Escrituras es un Dios que creó el universo. Es un Dios que hizo todo lo que hay de la nada. Creó a los seres humanos. Es un Dios que hizo milagros y sigue haciendo grandes obras de prodigio en el mundo. Entonces, decir yo creo en Dios, pero no creo que Dios lo pueda todo, es afirmar que creemos en un Dios diferente que el Dios que nos presenta la Biblia. Entonces, en un sentido estricto de la palabra, si hemos de creer en el Dios bíblico, debemos creer que Dios lo puede todo, que no hay nada imposible para Él. Y si creemos que Dios no puede hacer ciertas cosas, entonces tenemos que examinar nuestro concepto de Dios, porque no es el concepto bíblico del Dios verdadero. O sea que nuestro sentir debe ser de firmeza en lo que creemos. Amén, así mismo. Okay. Ahora, ¿es cierto eso de que la fe algunas veces no es compatible con la razón? Sí, algunas veces no es compatible con la razón. No quiere decir que eso ocurre todo el tiempo, pero particularmente en ciertas cosas, algunas veces la fe como que no parea con la razón. Cuando hablo de la razón y la lógica, estoy hablando de la experiencia humana. Los seres humanos vivimos en un mundo material en el que realmente todo lo tenemos que ver, que medir, que pesar, que tocar. Un mundo muy tangible, que es medible y que nosotros podemos estudiar. Pero la fe no solamente toca asuntos relacionados a este mundo material, toca asuntos relacionados a un mundo espiritual
en el que los seres humanos no tenemos un completo conocimiento, y el único conocimiento que tenemos es solamente a través de la palabra de Dios. Entonces, algunas veces Dios nos pide que hagamos cosas que no nos resultan compatibles con lo que nosotros conocemos en este mundo. En el caso particular de Abraham y Sara, por ejemplo, Dios le está diciendo: cree que yo soy capaz de abrir la matriz de una anciana de 80 y pico de años, y cree que yo soy capaz de lograr que un hombre de 99 años pueda engendrar un hijo. ¿Es eso lógico? De acuerdo a la experiencia humana, no es lógico. No es razonable pensar que esto pueda pasar. Sin embargo, cuando Dios hace una promesa, tal y como la hizo Abraham y Sara, y puesto que para Él nada es imposible, sabemos que aunque ellos estuvieran ancianos, aunque estuvieran, como dice el libro de Hebreos, casi muertos, es posible que esto fuera a ocurrir por la fe. Y Dios le está pidiendo a ellos que crean en algo más allá de lo razonable, en este caso particular. Algunas cosas en nuestra vida es así. Dios nos pide que creamos en cosas que no son compatibles con el mundo físico al que estamos acostumbrados a analizar y a evaluar y con el cual estamos familiarizados. Sí, sabe que muchas veces escucho la frase que dice: los científicos son ateos, y se trata de generalizar, pero por experiencia propia te puedo decir, mi título universitario es en el área de las ciencias, y a más de hace 20 años, y tengo muchos compañeros que al día de hoy me pongo a analizar, y hay un porcentaje que tienen fe, otro porcentaje que no saben, que hay duda, y realmente entre todos esos compañeros míos veo que la fe es como una respuesta a esa lógica a veces que necesitamos. O sea, que es mentira o es un mito decir que los científicos no creen. Es generalizar y es algo que es de hacer. Ok. José, ¿qué significa creer que no hay nada imposible para Dios? Significa precisamente eso, que cuando Dios promete algo, Él es capaz de cumplir lo que Él ha prometido. Así sea algo que sea más allá del alcance de la mente humana concebir. El ejemplo que presenta el libro de Hebreos para mí es más que suficiente. Dice el libro de Hebreos que por la fe nosotros sabemos o conocemos que el universo fue constituido por Dios, haciendo que las cosas visibles surgieran o fueran hechos o creados de las cosas invisibles. Puesto en terminología menos complicada, diríamos que todo fue creado de la nada. Esto quiere decir que si Dios es capaz de hacer una cosa como esa, nada es imposible para Él. Ahora, debemos decir esto. Por otra parte, no todo el tiempo Dios va a hacer cosas imposibles con nosotros. Algunas veces es el propósito de Dios dejarnos en determinadas situaciones aunque nosotros le pidamos socorro. Esto tiene que ver mucho con que Dios quiere hacer una obra más profunda en nuestras vidas. Quiere ayudarnos a profundizar nuestra relación con Él, nuestra fe con Él, a que crezcamos como seres humanos e incluso como gente de fe. Algunas veces no es compatible lo que nosotros pedimos con el propósito de Dios. Y esto es lo que ocurre en el ejemplo que proveí en la primera parte de este segmento, y es el ejemplo de Jesús. Jesús le dice al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa. Y lo que está diciendo es, yo sé que para ti todo es posible. Eso no está en tela de juicio. Lo único que yo quiero es, si tú quieres, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Es una petición noble, una petición buena. Sin embargo, Dios le dice, el Padre le dice a Jesús con silencio que no. En otras palabras, la segunda parte de la oración de Jesús es la que deja ver la actitud que nosotros debemos tener. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la actitud que debemos tener nosotros. La voluntad de Dios fue que Jesús fuera a la cruz para que muriera por cada uno de nosotros de una forma terrible, de una forma vergonzosa, pero esa era la única manera de rescatar a una humanidad que no se podía rescatar a sí misma de su pecado. Entonces Dios
puede hacerlo todo, pero no hizo lo que Jesús le pidió, impedir que él fuera a la cruz, porque él tenía un propósito más grande, más amplio con el sufrimiento de Jesús. Y muchas veces pasa eso con nosotros también. Le pedimos a Dios, Señor, todas las cosas te son posibles. Quiero que hagas esto. Y el ejemplo de Jesús nos debe decir que la segunda parte de la oración es, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo creo que eso es lo que demuestra la verdadera fe. Fe no es creer que Dios nos va a sacar de todos los problemas. Fe es creer que Dios va a estar con nosotros en los problemas, nos va a dar fortaleza para atravesar los problemas. Y aunque Él decidiera no sacarnos del problema, nosotros vamos a seguir creyendo en que Él tiene un propósito más grande con el problema que estamos atravesando. Él cumple su promesa a pesar de nosotros. Y yo creo que eso es algo que debemos tener en mente. Y por eso yo creo que vale la pena mencionar ese pasaje en 2 de Timoteo capítulo 2 y verso 13, que dice, si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no se puede negar a sí mismo. En otras palabras, a pesar de nosotros, Dios cumple su promesa. Y yo creo que eso es algo que nos hace cobrar mucha esperanza. El poder de Dios está ahí, Dios no ha cambiado, Él sigue siendo todopoderoso. Y lo cierto del caso es que todas las promesas que tenemos en la Biblia, podemos descansar seguros que Dios, si no las ha cumplido ya, eventualmente las va a cumplir porque Él es fiel. La mejor inversión que podemos hacer nosotros en nuestra vida es poner 100% de nuestra confianza en las promesas de Dios. Bueno, les hablamos sus servidores José, Marta y Fabio y les damos las gracias por escucharnos. Esperamos que hayan sido enriquecidos con el tema de hoy. Gracias por su atención. Te quiero alabar, pusiste un canto en mi alma al hacerme. Esperamos que el mensaje y los comentarios de hoy hayan sido de gran beneficio para su vida y le invitamos a que nos sintonice nuevamente por esta emisora en otro segmento de su programa Verdadera Vida. Lo tengo que cantar, tu espíritu en mi vida me hace proclamar en mi corazón. Te quiero alabar, pusiste un canto en mi alma al hacerme. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Tú le importas a Dios y a nosotros también. Por eso te sugerimos escuchar La Voz Alegre, un programa de radio ameno y diferente. Si crees en Dios, pero aún no eres parte de la iglesia, La Voz Alegre es para ti. Qué pena, mis amigos, pero se terminó el tiempo, aunque solo por esta emisión, porque siempre regresaremos para regalarte otra entrega de La Voz Alegre. Por supuesto que sí, Adrián. Siempre regresaremos con más informaciones, música, cantos espirituales y mensajes de nuestro Padre Creador. Gracias a ti, Milagro, y a Adrián y a todo nuestro equipo y a la grata audiencia que nos acompañó en este programa. Aquí les esperamos en otra emisión de La Voz Alegre, un espacio creado para conocer y estar en contacto con la palabra de Dios, esa que no pierde vigencia y gratifica el alma. Que Dios te bendiga. La fe no se